Bautismo de bebé, si es bíblico, si los apóstoles lo enseñaron o es un invento de las iglesias católicas, romana, apostólica, pagana. En Mateo 28:16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Qué manda Jesús? Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Acá vemos que Jesús manda a ser discípulos y que los bautice. En Marcos 16:11 nos dice: ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron, pero después apareció en otra forma, y dos de ellos que habían en camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Y finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y le dijo: por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué dice Jesús? Id y predicar el evangelio a toda criatura. A un bebé no se le puede predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dice acá que el Padre intercede y crea por este. No, dice: el que creyere, singular, y fuere bautizado, singular, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Acá como Jesús va a condenar a un bebé, si ni siquiera se le puede enseñar. Ahora vemos, a ver. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibid el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pedro? Cada uno arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús Cristo. Pero ningún bebé puede hacer esto. Para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A esto no lo hemos cumplido, que Pedro anda llamando bebé. En Hechos 4:2 dice: resentidos de que les enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En el número de los varones eran como 5,000. ¿Qué dice? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿No dice acá que el bebé creyó la palabra? No, eran hombres grandes. En Hechos 8:11 dice: y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había enseñado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Acá no vemos ningún bautismo de bebé. En Hechos 8:35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo al eunuco: que aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acá no vemos que el eunuco sea un bebé y confesó: creo en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué bautizó Felipe? A una persona creyente, porque así manda a Jesús, que crea y sea bautizado. No dice que un bebé puede creer y ser bautizado. En Hechos 22:12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado invocando su nombre.
¿Qué tenía que hacer Saulo? Bautizarse, invocar el nombre de Jesucristo. Ningún bebé puede levantarse y invocar el nombre de Jesucristo. En Hechos 10:45 vemos: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó a bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estos gentiles que creyeron hablaban en lengua, no eran bebés hablando en lengua, y recibieron el don del Espíritu Santo. En Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos abrigó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba a gran ganancia a sus amos adivinando. A esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Que tenemos una Lidia, vendedora de púrpura, que escuchó el evangelio y fue bautizada. No vemos que acá Lidia sea un bebé y fue bautizada por oír el evangelio. En Hechos 16:27 dice: despertando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se había matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor, y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y con todos los suyos. ¿Quién fue bautizado? Los que oyeron la palabra. ¿Y estos quién eran? El carcelero, su esposa, su familia. No dice gran bebé. En Hechos 18:5 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, esto le dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vosotros, pues sobre vuestra propia cabeza. Y yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo y temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron, creían, eran bautizados. Tenemos Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. No dice que Crispo era un bebé, creyó en el Señor y fue bautizado. En Hechos 19:1 tenemos: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces los discípulos de Juan Bautista, que era el bautismo de arrepentimiento, fueron bautizados por el bautismo que se les seguía, que era en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecado. Acá no tenemos que los discípulos de Juan el Bautista eran bebés. No, acá no dice que eran bebés. En 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los
Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Pablo en qué bautizaba? En el nombre de Cristo. Era que bautizaba en el nombre de la Trinidad. En Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿En qué fueron bautizados? En el nombre de Cristo Jesús. En Gálatas 3:25 dice: pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estos bautizados en Cristo dicen que son hijos de Dios, y sabemos que Jesús o los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, no invocaban el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, no bautizaban bebé. Hasta acá no me